pasaje del Antiguo Testamento, pero que no pierde actualidad de ninguna manera, porque la palabra de Dios es, toda ella nos sirve, eh, toda ella es útil, la Biblia, ¿no? Para inspirada y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en... Bien, muchas veces nos preguntamos si Dios demanda alguna cosa de nosotros. Si no es que simplemente creímos en Dios y a través de la fe tomamos de la gracia de Dios la salvación y, y bueno, eso ya no tenemos que hacer más nada. Y nos hacemos esa pregunta si hay alguna demanda de Dios al respecto, o sea, a nosotros. Y la respuesta es sí, hay una demanda de Dios. No para ser salvo, no para que el Señor nos provea la salvación, pero sí la demanda es para después que somos salvos vivir una vida en comunión con Él. Y la Biblia, y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Quiera, quiere que yo le dé? ¿Cómo quiere que yo ande? ¿Cuál es realmente lo que el Señor me está, qué es lo que realmente el Señor me está pidiendo? ¿Verdad? Pues que, como digo, que abrazamos la salvación del Señor, que nos regaló. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué algo? ¿Qué opinan ustedes? Hay algunas cosas que no, ¿verdad? Y, y estas cosas que nos pide, como dije, son para que nosotros podamos caminar en comunión con Él. Y esta comunión, lógicamente, tiene un valor incalculable para nuestras vidas, porque mediante esa comunión vemos la mano de Dios moverse de una manera grandiosa en nuestra vida. Y en el día de hoy, como dije, vamos a tomar pasaje del Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios, toda ella nos sirve, solo el Nuevo Testamento, para aprender de Él. Y en toda la palabra de Dios está escrita la voluntad para nuestras vidas. Dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aclaro una cosa, que todos los pasajes que estoy usando y voy a usar son de la Biblia de las Américas, por si alguno tiene alguna diferencia de término. Segunda de Timoteo 3:16, volvemos a repetir lo que ya dijimos, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el pasaje que vamos a usar hoy está en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 8. Y el contexto en el que se habla este pasaje es el que el pueblo de Israel se hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Con qué se iban a presentar ellos delante del Señor? Y dice el versículo 6, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos?
con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El pueblo de Israel se hacía esta pregunta con cómo se iban a presentar delante de Dios, porque de alguna manera querían agradar a Dios. Y, y todo lo que se les ocurría eran cosas externas que ellos podrían hacer para agradar a Dios. Y obviamente eran cosas que Dios les había pedido, los sacrificios, hablando en el caso de ellos y en el contexto acá, ¿verdad? Pero nunca se les ocurrió pensar que lo que podría agradar a Dios no eran cosas tanto que ellos podrían hacer, sino ser. ¿Entiende la diferencia? Ser ellos. Entonces el versículo 8 le dice el Señor, le dice el profeta, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y esas demandas son las mismas que tenemos hoy como iglesia. Las mismas. Dios no cambió, Dios es inmutable, su palabra es inmutable y la demanda para su pueblo es la misma. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Vamos a ver lo primero, practicar la justicia o hacer justicia, que sería lo mismo. ¿Qué significaría esto? Actuar hacia Dios y hacia el hombre con los conceptos o las normas divinas que la ley de Dios nos muestra o nos revela, o la palabra de Dios. Para el pueblo de Israel, esto también involucró las ofrendas de los sacrificios. Nosotros ya no hacemos sacrificios hoy, pero sí podemos hacer otra cosa, que es manejarnos en la vida de acuerdo a las normas de Dios para con Dios mismo y para con nuestro prójimo, de una manera correcta y justa. Ejemplo, actuar con Dios de acuerdo a su ley divina. Vamos a ver Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí entramos en el concepto de la obediencia, de actuar en la justicia de Dios, siguiendo la normativa que Dios ha establecido en su ley, es obedecerle a Dios en todo aquello que Dios nos ha pedido y en todos aquellos mandatos que Él nos ha dejado. Principalmente hay dos mandatos que el Señor Jesús los menciona, que dice que comprenden o sea, todos se agrupan ahí, los profetas, que serías, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Otro pasaje de actuar
con el hombre de acuerdo con la ley divina, podíamos verlo en Efesios 4 del 25 al 29, que dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hacer, entonces, esto sería actuar con justicia, ¿verdad? Lo segundo que Dios nos pide es amar la misericordia, que viene a ser un cariño compasivo hacia el hombre. Veamos lo que dice, por ejemplo, Mateo 22, 37 al 39. Bueno, ahí está lo que mencionamos, el pasaje del Señor Jesús, el mandamiento, donde también involucra a la misericordia, obviamente. Dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo se trata de tratar a los demás de manera justa, sino también de mostrar misericordia. Eh, una razón por la que debían amar la misericordia era porque Dios mismo también mostró misericordia para con el pueblo de Israel. Y Dios se deleita en la misericordia. Vamos a ver lo que dice Miqueas 7 del 18 al 19. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Hacer misericordia, ¿verdad? Hacia las viudas y los huérfanos. También la Biblia nos instaba a tener misericordia, como dice Santiago 1:27. Si la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Incluso la palabra nos insta a ser misericordiosos con nuestros enemigos, como lo dice Lucas 6 del 35 al 36. Si antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y muchas veces nos cuesta esto, ¿verdad? Ser misericordiosos. Porque es fácil ser misericordiosos con aquellos que nos caen bien o que tienen cierta afinidad con nosotros en algunas cosas. Pero es difícil ser misericordioso, como dice la palabra acá, con gente ingrata y perversa. ¿Qué es un perverso? Un perverso es una persona que tiene un grado de maldad bastante pasadito de rosca, digamos así, ¿no?
es malo, malo. Este, y a eso también Dios nos manda a tenerle misericordia. Entonces tenemos que ser justos con los demás, ser misericordiosos. Eso nos pide Dios para que podamos ser considerados no, para que podamos ser vistos como hijos de Él. Porque como dijimos, es fácil a veces ser justo, ser misericordioso con aquellos que son nuestros hermanos, con los que queremos. Es fácil, ¿verdad? La misma actitud natural nuestra nos lleva a hacer eso. Pero ya cuando entramos en terreno de gente que no nos cae bien o que gente que es mala, como dijimos, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos que contar mucho con la ayuda del Señor, porque de otra manera no lo podríamos hacer. Pero es lo que Dios nos pide para, para caminar con Él. Dios nos pide eso. Y cuando Dios entra en nuestra vida, Él comienza a transformar nuestro corazón de manera de capacitarnos para hacer esto. No es que sea algo imposible. Dios transforma nuestra manera de pensar y nosotros podemos actuar de una manera diferente y hacer lo que antes humanamente, naturalmente no podíamos hacer. Y es ahí muchas veces donde se ven las transformaciones. Hoy hablábamos acá de jóvenes que de repente no, no se consideran salvos. Y yo me preguntaba si realmente tienen conciencia de lo que es ser salvo. Porque tal vez esa respuesta no sea, sí, ellos de plano le haces la pregunta y te dicen no, porque tal vez el concepto que tienen ellos de lo que es ser salvo eh, no está tan ajustado. Tal vez habría que ver eso. Y ellos realmente saben qué significa ser salvo. Y ellos realmente entienden la transformación que tiene que haber en una vida para ser salvo. Yo les digo que no es fácil. Muchos adultos, no me atrevo a decir la mayoría, pero muchos adultos no entienden bien la salvación. Y con tristeza uno puede decir que mucha gente que se autoconsidera salva no lo es. No lo es. Y a veces vienen a la iglesia y están entre nosotros y participan en muchas cosas en la iglesia y no son salvos. No lo son. A veces pasan años dentro de la iglesia y no son salvos porque en sus vidas no ha habido una transformación real que demuestre que por allí pasó la mano del Creador. Yo conocí al Señor con 20 y pocos años y no puedo decir que fui salvo hasta que tenía cerca de 40. Y todo ese tiempo pasé yendo a la iglesia. Hoy yo me doy cuenta de eso.
en aquella oportunidad, ¿no? Porque podemos venir a la iglesia, a ser parte de la iglesia, a participar en las cosas de la iglesia, pero no somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Ver el concepto de salvación que cada uno tiene, que no es fácil distinguirlo. Saber si realmente fui transformado por el Señor, soy una nueva criatura, soy diferente a lo que era, he cambiado mis patrones de conducta. Y esto capaz que puede sonar un poco decir, bueno, estás hablando muy de cosas de la carne. Bueno, pero es que la salvación se ve, se tiene que ver, tiene que haber evidencia. Nadie es salvo en lo secreto. Ah, soy salvo, pero no se ve que soy salvo. No, se tiene que ver. Hay una evidencia externa, hay una causa, toda causa, hay una ley del universo, toda causa produce un efecto. Y la salvación es una causa. Hay una transformación, Dios metió ahí su poder y transformó una vida. Bueno, eso es una causa. Tiene que haber un efecto. Esa ley, ¿quién la hizo? El mismo Señor. Entonces tenemos que ver qué pasa. Tal vez sería mejor afinar, sería bueno, digo. Eso es una sugerencia para los líderes. Afinar un poco la puntería con los jóvenes en el tema salvación para que ellos entiendan mejor lo que es ser salvo. Y por ahí, capaz que las respuestas empiecen a cambiar. De a poquito, tal vez. No lo sé. Es una sugerencia. Bueno, entonces, seguimos con esto. Dios nos pide entonces ser justos, hacer justicia. Lo segundo que nos pide es amar la misericordia. Y lo tercero que nos pide es caminar humildemente con Dios o humillarnos ante Dios. Y, y el caminar con Dios implica algunas cosas. Implica escuchar a Dios. Para escuchar a Dios tenemos que conocer su palabra, porque Dios habla. Una de las cosas que habla a través de su palabra, ¿verdad? Lo que nos quiere decir está todo acá. Debemos conocer debemos estudiar esa palabra para aprender, para conocer la voluntad, ¿verdad? De Dios, escuchar a Dios es una forma, es una de las cosas que tenemos que hacer para caminar con Él. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Escuchar a Dios, estudiar su palabra, ¿verdad? Para caminar humildemente con Él. Dice Primera de Juan 1:7, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
consejos de la palabra para andar humildemente con el Señor. Lo otro que tenemos que hacer es, como dijimos, lo primero era escuchar a Dios, ¿verdad? Lo otro es hablar con Dios. Hemos venido acá en algunas ocasiones hablando de la oración. Y a orar y a hablar con Dios es orar. Podemos a orar al Señor alabándolo por las bendiciones recibidas, pidiéndole perdón, fortaleza, en fin, hablar con Él, contarle nuestras debilidades, pedir su ayuda. Lo que hemos hablado en otras ocasiones. Si queremos tener una relación con Dios, tenemos que hablar con Dios. Nadie tiene una relación con otra persona si no habla, y Dios es una persona. Es importante, hermanos. A mí yo vengo dándole énfasis a esto de la oración, porque Dios ha tratado conmigo al respecto de esto. De que es, sí, debo conocer la palabra, debo saber lo que dice la palabra, pero debo hablar con el autor de la palabra. Es bueno leer la palabra y conocer y hablar con el autor de ella. Te va a aclarar mucha cosa. La oración desata, despierta en nosotros, desata de cierta manera el poder de Dios sobre nuestras vidas. La oración es fundamental para que nosotros podamos tener una vida realmente de consagración al Señor, porque es la manera como Dios va a hablarnos. Y como yo le explicaba a veces a mis hijos, a veces cuando pedimos algo, no es que vayamos a escuchar la voz de Dios en forma audible, pero lo vamos a ver obrar a Dios. Y eso es tremendamente importante, porque nosotros tenemos que ver la actividad de Dios, el poder de Dios en acción. Lo necesitamos. ¿Tenemos la fe? Sí, pero también tenemos que ver el poder de Dios en acción. ¿Se acuerdan cuando Cristo mandaba de dos en dos a predicar? Esa gente dice que iba acompañada de qué? Señales, prodigios y maravillas. ¿Para qué era eso? Para respaldar lo que decían. Y nosotros muchas veces leemos la palabra y cuando oramos se producen señales, prodigios y maravillas. Dios es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Yo, el otro día estábamos orando y se oraba por el hermano este de Rocha que le había dado el ACV. Hermanos, y a veces uno lee las noticias, y no estoy criticando a nadie acá, estoy leyendo, uno lee las noticias y es como que ya lo estamos empaquetando y no sabemos si Dios lo quiere ya, todavía. ¿Ah? Y a mí siempre se me ocurre cuando pasan esas cosas, yo siempre hago lo siguiente, lo primero que se me ocurre es orar para que Dios sane. No me importa en la condición que esté. Si Dios quiere, lo va a hacer. Y si no quiere, no lo va a hacer. Pero yo, como hermano, como cristiano, mi deseo que se sane. Y hubieron mucha gente orando por este hermano, que Sergio nos decía, y varias iglesias. Y el hermano se está levantando.
Salió de adentro de los muertos ahí. Sergio se quedó sin el lugar que estaba esperando en Roche. Se le aguó el plan. El otro que podía tener lugar era Leo también, que Sergio lo quería mandar, pero ¿sabe qué? No hay lugar para ustedes. Digo, el hermano se levantó. El Señor lo levantó. Bueno, hermanos, entonces, qué importante es que podamos orar y creer en esa mano maravillosa y milagrosa de Dios, ¿verdad? Este, y la oración tiene poder, tiene poder. La oración de justo puede mucho, exactamente, hermano. Entonces, cultivemos la oración, cultivemos la oración. Es importante leer, estudiar la palabra, sí, pero cultivemos la oración. Y si tienes dificultades, bueno, pídele a Dios que Dios te va a ayudar a orar, pero cultiva la oración, porque eso va a traer a tu vida un beneficio enorme. Dice Filipenses no, Hebreos 4:14. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido perdón, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué lindo versículo, qué lindos versículos, ¿no? Está claro. a- Orar al Señor, Él sabe lo que nos está pasando, mejor que nadie, y podemos contar con Él. Bueno, yo le agradezco, hermano, pero era un problema en la voz más que nada. Bueno, este, y este sumo sacerdote dice que se puede compadecer de todas nuestras debilidades porque fue tentado en todo sin pecado. Luego, los otros versículos que podemos mencionar, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. También, hermanos, debemos ser agradecidos cuando oramos. Oración, súplica, dice, y acción de gracias. Porque sabemos lo que Dios va a hacer. Y esa paz de Dios va a inundar nuestras vidas. Esa paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuántas veces a veces no estamos con problemas y no podemos estar tranquilos? Pero oramos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y nos viene una paz que realmente no la podemos razonar. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Porque lo lógico sería que no tuviéramos paz en ese momento, pero la tenemos. Y esa paz viene de Dios. Entonces, tenemos que caminar humildemente con el Señor. Y ya concluyo. Con tres versículos que están en Efesios. Efesios 5:2 dice, y andad en amor,
así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5:8 me dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Y por último, Efesios 5:15 me dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Entonces, hermanos, es un mensaje simple y corto. Dios nos pide tres cosas después que nos salva, ¿no? Nos pide ser justos, ser misericordiosos y caminar con Él. Y caminar con Él significa escucharlo, orar a Él y obedecerle en aquellas cosas que nos pide. Creo que no es, por lo menos no es tan difícil saber lo que Dios demanda de nosotros. No es una lista enorme de cosas, no, no. Dios nos pide esas cosas nada más. Y ahí sale todo el resto. Pero busquemos, busquemos el rostro del Señor y realmente tenemos que poner atención a nuestra vida para ver cómo estamos actuando delante de Él. Y realmente, como lo hablábamos hoy, ver si la salvación ha llegado a nuestras vidas o es que nosotros pensamos nada más que está ahí. Y si no llegó, pídesela. Pídesela. Me acuerdo de escuchando un mensaje del hermano Samuel Pérez Millos, que lo llama un colaborador de una iglesia, alguien que estaba sirviendo en la iglesia, muy preocupado y lo llama aparte. Y él le dice, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Y el hermano le confiesa, bueno, ahora es hermano, le confiesa de que no era salvo. Estaba ahí dentro de la iglesia sirviendo y colaborando y le confiesa al hermano que no era salvo. Y la respuesta del hermano dice, bueno, vamos a orar por ti y le vamos a pedir al Señor que te salve. Y fue lo que hicieron. Y no me acuerdo de la conclusión, pero creo que fue buena la conclusión. Porque este hombre, yo pienso que si el Espíritu Santo no lo inquietaba a ese respecto es porque ahí sí estaba irremediablemente perdido. Si Dios lo estaba inquietando es porque Dios lo quería salvar. Solo que quería que hiciera algunas cositas antes, que era una confesión, y bueno, miremos, hermanos, todas estas cosas en nuestra vida que Dios nos pide. Observemos nuestra vida, qué es lo que Dios quiere. Tratemos de ser compasivos con otros. Tratemos de ayudar a los demás. Tratemos de ser hijos de Dios como Dios pide. Amén. Dios les bendiga.